olvidó. ¿Ya? Pero, ya, ok. No está acá, ya. Y sabemos luego que tenemos los glicolípidos, donde en vez de haber fosfato, con el grupo de los fosfoglicéridos, hay un glúcido, ¿ya? Y en el caso de los se me va el santo al cielo. En el caso de los glicolípidos, al igual que los fosfolípidos, un glicerol puede ser reemplazado con un ácido graso por la esfingosina. Y así se constituye entonces el esfingolípido en el caso de los fosfoglicéridos y el glicoesfingolípido en el caso de los glicolípidos. ¿Ya? Y finalmente tenemos el colesterol, que hemos dicho se ubica, ¿no es cierto?, entre las colas de las membranas y determina el grado de rigidez de la membrana. Ya esa es su función. Y está entre las colas porque el colesterol es total y completamente hidrofóbico. Bien, y lo otro que sabemos, que incluye a las proteínas, eso hay que resaltarlo, es que la fuerza que mantiene unidas las moléculas que constituyen la membrana es la interacción hidrofóbica, y eso incluye a las proteínas. ¿Ya? Eso incluye a las proteínas. ¿No es cierto? Vuelvo a repetir esa parte porque varios se complican después. Yo sé que ustedes no, porque son súper pillos, pero igual tengo que cumplir con mi parte y decirlo. ¿Ya? A algunos les complica el tema de las proteínas, ¿ya? Porque no terminan de ver que la proteína también está embebida, ya sea parcialmente o completamente, en la membrana y mantenida ahí a través de interacciones hidrofóbicas. Yo mismo les dije alguna vez que hice con esta imagen, que si me quedo acá, por ejemplo, en esta, que si esta proteína está aquí, significa que los aminoácidos que están en la orilla son aminoácidos apolares. Existen, estimados, los aminoácidos apolares. Por lo tanto, como son apolares, que normalmente lo usamos de sinónimo de hidrofóbico, entonces se produce una interacción hidrofóbica entre esos aminoácidos y los lípidos de aquí. Y por el otro lado pasa lo mismo, ¿ya? Pero todo el interior, toda la mayoría, el grosor de la proteína es hidrofílica, ¿ya? No existen proteínas hidrofóbicas, ¿ya? No existen proteínas hidrofóbicas. Existen proteínas que tienen porciones hidrofóbicas, ¿ya? Como, también lo vuelvo a recordar, porque tiene que ver con lo mismo, ¿no es cierto? Y así ya va quedando firmemente establecido, como cuando hablábamos justamente, ¿no es cierto?, de las proteínas plasmáticas, que en esta pequeña porción que tenían aquí hidrofóbica podían llevar unidas las hormonas esteroides, que ese es el mecanismo a través del cual se transportan las hormonas esteroides por la sangre, porque son esteroides, son lipídicas, son hidrofóbicas, son, no se olviden, formadas a partir de colesterol, así que nada de amigas del agua. Y sin embargo, bueno, esta es la forma normal en que se transportan las hormonas sexuales en la sangre, ¿ya? Aprovechando esta característica que tienen algunas proteínas de, ¿no es cierto?, de, ¿no es cierto?, poder tener, perdón, una porción hidrofóbica y que le permite unir entonces esas hormonas. ¿Se fijan? Entonces, la interacción hidrofóbica, lo vuelvo a repetir por última vez, es responsable tanto de la unión de los lípidos como de los lípidos con las proteínas. Ya las proteínas también están puestas ahí, ¿no es cierto?, a través de esa fuerza, ¿ya? Bien, como ven, todo eso ya sabíamos de la membrana, que no es poco, ¿ya? Bien, si nosotros hablamos partiendo de lo más sencillito, de lo más básico, de las funciones de la membrana, porque yo entiendo que normalmente en el colegio lo que enseñan de la membrana es transporte y punto, como si fuera la función.
ya, pero hay muchas otras cosas que hace, ¿no? Entonces, si yo parto de la más básica función de la membrana, que va a estar representada, ¿no es cierto?, por esta estructura que yo estoy dibujando aquí, entonces podría decir, ¿no es cierto?, que la membrana separa. ¿Separa qué? Bueno, separa lo que tengo dentro de la célula de lo que está afuera. ¿Por qué necesita separarlo? Bueno, porque, ¿no es cierto?, son distintos. Ejemplo ya muy usado por nosotros. Aquí nosotros tenemos mucho sodio, pero aquí tenemos poquito. Aquí nosotros tenemos mucho potasio, pero aquí tenemos poquito. Y entonces la célula está separando ya este medio interno del externo por causa de la diferencia que existe entre el uno y el otro. E indudablemente que para poder cumplir con esa función de mantener esa diferencia, tiene que ser, como ustedes ya lo saben, selectiva o semipermeable, como se llama, ¿ya? Ya. Yo prefiero el término selectivo que semipermeable, siempre lo digo, porque cuando yo digo semipermeable, eh, las personas, y yo pregunto qué es semipermeable, entonces me dicen, bueno, significa que unas cosas dejan entrar y otras no. Y eso es parcialmente cierto, no más, porque supongamos que estamos en un contexto normal. Entonces yo pregunto, la célula va a la membrana específicamente, ¿la membrana va a dejar entrar el sodio? ¿Sí o no? Voy a volver a repetir, ¿ya? Partí diciendo que yo prefiero el término selectivo que semipermeable, porque cuando yo pregunto qué es semipermeable, significa lo mismo, por si acaso, y se pueden usar indistintamente, pero yo prefiero hacer la aclaración. Cuando yo pregunto qué es semipermeable, me contestan los alumnos, bueno, significa que unas cosas dejan entrar y otras no, y otras no. Nosotros de esto hemos hablado, por eso uso este ejemplo. Sabemos que la pobre celulita gasta mucha energía, tiene aquí en la membrana la bomba de sodio y potasio que gasta energía, ¿no es cierto?, para botar el sodio y meter el potasio hacia adentro. Entonces yo hice la pregunta, en condiciones normales, ¿la célula deja entrar sodio? O sea, en este caso, cuando digo la célula, estoy diciendo la membrana, porque estamos hablando de ella. Esa es la pregunta. En condiciones normales, ¿la membrana se le va a resistir al sodio o lo va a dejar entrar? Depende. ¿Depende de qué? No se olviden, le estoy haciendo la tarea facilísima. Se supone que le estoy haciendo la tarea fácil. Le estoy diciendo que la pobre célula tiene que gastar ATP para echar para afuera el sodio. Entonces, en condiciones normales, repito, la membrana ¿se la va a poner fácil o se la va a poner difícil al sodio? Para que entre. Difícil, po. Si está trabajando para botarlo, po. O sea, se resiste a que entre el sodio. Trabaja matiné, vermú y noche. Para afuera el sodio, para afuera el sodio, para afuera el sodio. Ya, ok. Esas son condiciones normales. Ya. Pero si yo estoy, ¿no es cierto?, producto de una gastroenteritis, deshidratado, ¿la membrana va a poner la misma resistencia al sodio? No. No voy a gastar más tiempo esperando que me contesten esta vez. No, estoy deshidratado. Y nosotros ya lo sabemos, yo se lo enseñé porque sirve para siempre. ¿Qué hace el agua? ¿Alguien me contesta? ¿Qué hace el agua? Sigue el soluto. Sigue soluto. Por eso que cuando yo estoy deshidratado, no me dan agua a tomar, me dan suero. El suero tiene sal, ¿no es cierto? Cloruro de sodio al 0,9%. Entonces yo tomo eso, entra la sal al cuerpo y ¿qué hace el agua? La sigue. Si yo estoy con un serio problema de diarrea y tomo agua, lo único que voy a conseguir es ir al baño.
sea, ¿quién no le ha pasado eso? ¿A quién no le ha pasado que tiene una diarrea, que toma agua porque se siente deshidratado y a los 5 minutos tiene que ir al baño y adiós agua? Claro, el agua no se mueve sola, el agua se mueve siempre dependiendo del soluto. Y por eso que si yo me quiero hidratar, o uso suero, o uso las famosas sales hidratantes, y si me quiero evitar, y no tengo problemas de azúcar ni de riñón, y me quiero evitar el mal gusto, bueno, me tomo un Gatorade, o algo de esas, un Powerade, alguna de esas bebidas isotónicas, y estoy salvado, ¿ya? Entonces, ¿por qué les di ese ejemplo? Para que vean que no existe una regla de que sí, que la célula sí deja entrar y no deja entrar, que era lo que yo decía, sucede a veces cuando cuadriculamos, voy a decirlo de esa manera, el concepto de semipermeable, que significa que esto lo deja entrar y que esto no lo deja entrar. No, porque depende también del momento. Por eso dije, cuando alguien, dije condiciones normales, en condiciones normales la membrana va a resistírsele al sodio. Ah, pero si yo estoy deshidratado no se le va a resistir nada. ¿Se fijan? Entonces, por eso que me gusta el término más a mí, el término selectivo que semipermeable, pero repito que están válidos los dos. No significa que no lo puedan usar, ¿eh? Solamente que yo hago la aclaración, ¿ok? Bien, entonces, como ven, si yo vuelvo al punto, hablo de la más básica y sencilla de las funciones de la membrana, bueno, tengo que decir que indudablemente es separar. Separar el medio interno del externo porque son distintos y a final de cuentas, como ya lo hemos aprendido también, en esa diferencia está la vida, ¿ya? Porque el día que yo me muero, por si no habían pensado en aquello, estas concentraciones se igualan. Ya cuando un individuo muere, entonces el sodio entra hasta alcanzar y nivelar su nivel de concentración igual adentro y afuera, y el potasio hace lo mismo. El potasio se sale y nivela la concentración interna con la externa, quedan iguales. No sí, exactamente iguales, pero ya disminuye ese movimiento porque se igualan las concentraciones. Y de hecho también sabemos, si me voy a un evento fisiológico, que si yo no tengo esa diferencia, no tengo impulso nervioso. Si yo no tengo esa diferencia de sodio y potasio, no hay impulso nervioso. Porque ya recontra que te aprendimos que la despolarización es producto de la entrada de sodio y la repolarización producto de la entrada del potasio. ¿Ya? Si no tengo el potasio para salir, no hay repolarización. ¿Ya? ¿Se le ocurre algún ejemplo? Ustedes, mis estimados futuros médicos, ¿se les ocurre un evento médico donde hay un problema porque no tengo potasio para repolarizar? ¿Han escuchado algo? ¿Se le ocurre? Porque es bueno asociar estas cosas con la medicina, al tiro. La hipocalemia. No, ya bien. Buen intento. ¿Quién más? ¿Con qué evento se asocia el hecho de que no tengo potasio para repolarizar? ¿El impulso nervioso? No, buen intento. Correcto, bien. Sigamos. Uno más. Vamos, dele. Si ustedes se pueden equivocar. Po. ¿Calambres? Ya, sí. Calambres sí, pero yo iba a algo mucho más médico todavía. ¿Saben qué pasa en un infarto? Cuando hay un infarto al miocardio, el potasio depleta, es la palabra técnica, que significa que abandona el LIC y se va al LEC. Y por eso, ¿no es cierto?, el músculo cardíaco, mírenme las manos, fibrila. Esto es fibrilar. Significa que el corazón no está haciendo la contracción, relajación, sino que se contrajo. Como ahora no puede repolarizarse porque no tiene potasio, entonces sigue pegado en la contracción y eso cardíacamente se llama fibrilación y es muy usual que pase en un infarto cardíaco. Y eso es lo que reordena cuando le hacen la descarga eléctrica al paciente.
la carga eléctrica hace que se reordenen los iones y entonces ahí se puede volver a repolarizar, se reordenan los potenciales del sodio y del potasio y entonces el corazón puede de nuevo volver a contraerse, relajarse. Eso es lo que hace B, porque ¿cómo se llama el aparato? Se llama desfibrilador. ¿Ve? Y la fibrilación es por eso. Vamos adelantando terreno. Yo no les hago oficio, pero se supone que eso lo van a ver en fisiología. ¿Ya? La fibrilación se produce porque el potasio abandona el LIC y se va al LEC. Y por lo tanto, no tenemos cómo repolarizar el músculo cardíaco. Y la fibrilación, evidentemente, que le hace mal a todo el cuerpo porque no está siendo bombeada la sangre como se debe. ¿Ven? ¿Profe? Así que, ¿sí? ¿A qué se debe Gabriela. que el potasio abandone el LIC? Bueno, es un desorden que se produce porque está básicamente dado porque no hay una afluencia de sangre. Ya en un infarto está implícito el hecho de que no hay sangre, no hay sangre. Entonces los procesos normales, ¿no es cierto? Porque si, a ver, déjame borrar esto. Ya, si yo tengo, ¿no es cierto?, un corazón, ¿ya? Y entonces vamos a hacerlo así nomás, así bien sencillito, ¿ya? Entonces, si se produce un infarto por un taponamiento, por un émbolo, aquí, ¿ya? Entonces no pasa sangre para acá, ¿ya? Y la sangre, como todos sabemos, bueno, no se olviden que el LEC, bueno, eso no lo saben. Eso es fisiología. Eso, pero yo se lo voy a enseñar, se lo dejo al guaso. Ya, miren, aquí yo tengo un vaso sanguíneo. Ya, tengo, ¿no es cierto?, plasma, que es la parte líquida de la sangre. Aquí yo tengo las células. ¿Ya? Y existe, ¿no es cierto?, una membrana capilar que tiene filtro y que en la práctica redunda en que la sangre como tal no puede salir del capilar, solo sale la parte líquida, solamente sale la parte del plasma. Por lo tanto, y por eso que si ustedes ven una tabla, ¿ya?, el LEC que nosotros estábamos hablando de él es prácticamente igual en concentraciones que lo que tenemos en el plasma, ¿ya? Y de ese LEC, entonces, es donde se nutre la célula. Pero si yo, entonces, hago un taponamiento acá por un coágulo, deja de entrar sangre acá y esto se empieza a viciar, ¿ves? Entonces, como hubo una contracción, el potasio se salió, pero ya no se puede volver a meter adentro porque ya no hay un aporte sanguíneo constante acá. ¿Se fija? Por ese producto de la obstrucción por el coágulo, ¿ya? Y como el corazón intenta seguir latiendo, porque es súper noble, el corazón lo intenta hasta el final, entonces cada vez se va saliendo un poco más de potasio hasta que definitivamente, como dije yo, ¿no es cierto?, la palabra era esa, depleta, se produce un fenómeno de depresión y el potasio sale. Y como no tengo entonces esta dinámica normal aquí porque tengo el coágulo, no tengo manera alguna de que se pueda volver a la normalidad. Y eso tiene que ver, mire, ¿saben qué mejor? Le voy a mostrar el mono porque si no, no lo van a terminar de entender tampoco bien, ¿ya? No es resorte de, pero bueno, ya que yo fui tonto y me metí a hablar de lo que no debía, ahorita pues tengo que pagar la hada que se comió el burro. A ver, no estoy compartiendo, ¿no es cierto? No. No, profe. Ya, no estoy compartiendo. Acá está, entonces. Déjenme que sí. A ver, eso es aquí.
Entonces, acá está. Y tendríamos aquí. Y tendría que ser aquí. Y lo vamos a adelantar. Esa es la imagen. Ok. Ya, entonces vamos a ir aquí ahora. Vamos a poner compartir pantalla. Vamos a poner aquí. Y vamos a poner acá. Entonces, mire lo que pasa. ¿Por qué no se puede repolarizar? Porque eso es lo que estábamos viendo. ¿Por qué el potasio no puede devolverse? ¿Ya? Porque ya. Entonces, como yo dije, supongamos aquí, como aquí, ¿no es cierto? Inventémonos porque no lo puedo dibujar encima de esto. Ahí fue el coágulo. Entonces, se produce un taponamiento y la sangre deja de circular, ¿ya? Y el músculo, hoy se está agrandando solo esta cuestión. El músculo, entonces, se contrae. ¿Y qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Que cuando hay un infarto y no hay una buena irrigación, se supone, de lo poco y nada que ustedes pueden tener de contenidos previos, que saben que el que se encarga de enfrentar en nosotros las emergencias es el sistema nervioso simpático, sistema nervioso autónomo simpático. Entonces el simpático dice, alerta, hay un problema, el corazón no está funcionando, hay un infarto. Entonces el simpático viene a ese corazón que está haciendo esto, ¿ya? Le manda una descarga, diciéndole, una descarga muy fuerte, para decirle, ya, pues late, y le insiste. Entonces, lo que pasa es que aquí se genera lo que se llama una corriente de lesión, porque hay una despolarización continua, porque el simpático está diciendo, ya, pues late, 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 entonces está siempre, se fija, contráete, 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 y no hay lugar a la relajación, ¿ya? Porque está una descarga simpática muy, muy fuerte. Y eso produce lo que se llama una corriente de lesión. Y no se olviden, no sé si lo saben que el corazón tiene naturaleza sincicial. ¿Conocen esto? No, profe, al menos yo no. Yo tampoco sé a qué se refiere. Mira, eso significa lo siguiente. El corazón, el músculo cardíaco, supongamos que está formado por 100 fibras, ¿ya? El corazón está formado por 100 fibras. Esas fibras, entre ellas, mírenme las manos, esta es una, esta es otra. Entre ellas tienen estructuras como esto, que hace que las membranas estén interrelacionadas. Esas estructuras se llaman discos intercalares. Y además tienen unas estructuras, aquí células con células, que conectan el citoplasma de una con otra. Uniones estrechas o gap junctions que se llaman. Son un tipo de uniones entre las células. ¿Qué significa en la práctica eso? Significa que si yo estimulo a esta célula, el potencial que se produce en esta célula se pasa a esta. ¿Y qué significa entonces? Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que basta que yo haga un estímulo y todo el corazón responde. Eso es tener naturaleza sincicial, funcionar como un sincicio, ¿ya? Que yo estimulo a uno y responden todos. Eso es naturaleza sincicial. Entonces, cuando ahí en ese lugar donde estamos hablando, el simpático dice, ya, pues descarga, ese potencial de despolarización que está produciendo el simpático, como el músculo es sincicial, se propaga a todo el corazón y el corazón sigue ahí fibrilando, porque está el sistema nervioso diciendo, ya, pues contráete, contráete, contráete. Y ese, repito, ese estímulo, ese potencial del sistema nervioso se propaga a todo el corazón porque el corazón tiene naturaleza sincicial. Ya no es lo mismo en el músculo esquelético. En el músculo esquelético usted estimula una fibra y responde solo una fibra. No se propaga ese potencial a todo el resto del músculo. Esa es una gran diferencia.
Bueno, me hicieron meterme donde no debía por la pregunta que hizo Gabriel, creo que fue, ¿no? Pero bueno, ¿te quedó más o menos claro por qué no? Gabriel. Sí, profe, gracias. Ok. ¿Alguna otra preguntación? Parece que no. Ok, entonces, caballito bronce, vamos a volver otra vez a esto. Y sigo, todavía me quedan 2 minutos, pero no importa. De lo que les quiero hablar es esto, ¿ya? Bueno, no se ve, así como vamos, no se ve muy real que por lo menos prontamente estén sentados frente a un microscopio. Pero lo que le quiero decir es que la membrana, así como ustedes la ven ahí, es imposible verla, nunca, jamás. ¿Ya? Eso que ustedes ven ahí es un esquema que se hizo obteniendo información de 3 fuentes distintas. Microscopía electrónica de barrido, que es la que me permite ver lo que está acá encima. La microscopía de barrido se caracteriza por ser microscopía electrónica donde los electrones solo se mueven en la superficie mostrando lo que hay encima. Entonces, toda la parte de arriba de la imagen es microscopía electrónica de barrido. La microscopía electrónica de transmisión me permite ver las capas, me permite adentrarme, me permite ver que tengo aquí, ¿no es cierto?, hipotéticamente en el dibujo, las cabezas polares y que tengo estas proteínas acá adentro y que tengo el microtúbulo. Y finalmente existe una técnica que se llama criofractura. Crio es un prefijo que se usa para aludir a la congelación o al congelamiento como proceso. Por ejemplo, yo les podría preguntar a ustedes, ¿cómo se llama el procedimiento a través del cual se guardan espermatozoides, óvulos y o embriones? Entonces ustedes me responderían, bueno, por criopreservación, o sea, preservación a través de la congelación. Entonces, crio significa eso. Y entonces existe una técnica que se llama criofractura. Se congela las células, las membranas, y luego se le da un golpe. Y como la membrana es una bicapa, con el golpe se separan las dos mitades. Y ahí entonces yo voy viendo de qué manera, cómo están puestas o no las proteínas. Eso se hace sacando moldes, no es tan así como que lo separé y lo miré. Luego se toma cada mitad y se le pone, por así decirlo, entre comillas, yeso, y se saca un molde del yeso, y entonces así se va viendo dónde hay proteínas integrales, embebidas parcialmente, que atraviesan la membrana, que hay periférica, bla, 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 bla. Todo eso. Eso es el resultado de lo que ustedes ven ahí, ¿ya? Y como último, para que vean que es verdad lo que les estoy diciendo, entonces, me parece que lo tenía abierto, a ver. Sí, lo tenía abierto. Les voy a mostrar, para que vean que no lo estoy chamullando, cómo se ve la membrana microscopía electrónica, ¿ya? Y se van a dar cuenta que lo que yo digo está absolutamente cierto. Ahí lo tienen, ¿ven? Ahí ustedes tienen una microscopía electrónica muy buena, de mucho aumento, sin embargo ustedes no logran ver, por ejemplo, yo le digo, ¿ven las cabezas hidrofílicas de los lípidos? ¿Las ven? No, no las ven. ¿Ven las proteínas? Tampoco. Bueno, un poquito de ayuda, ¿no? Aquí tenemos la membrana plasmática. El R me está indicando las láminas del retículo endoplasmático. Aquí tenemos Golgi, que ustedes saben son sáculos apilados unos sobre otros, pero que son de membrana. ¿Ven? ¿Ven que no es mentira que la membrana no se ve, ya? Así como la estamos mirando en el dibujo. Y lo más importante, a lo que quería llegar, o tal vez por lo que debí partir, es que la membrana plasmática, cualquiera de ellas, no se ve a microscopía óptica. No se ve a microscopía óptica. Así que cuidado que cuando, por ejemplo, si miran en un microscopio, ven esto, un glóbulo rojo, y dicen, bueno, ahí está la membrana. No, ese es un efecto óptico que se produce entre la densidad de la célula y la luz y el medio que tiene otra densidad. Es un efecto, pero no es la membrana, por si acaso. ¿Ya? Las membranas no se ven a microscopía óptica, son demasiado angostas, son del orden de 10-15 nanómetros.
Son muy, muy, muy chicas, ¿ya? Así que cuando yo pregunte en la próxima clase, aunque igual puede estar en el video, me hacen acuerdo para decirles cómo entonces es que sin ver la membrana fue posible saber que existía. ¿Ok? Ahí vamos a quedar. ¿Alguna duda, pregunta hasta ese punto? Porque ustedes me dijeron que después de esto tenían clases. Entonces, sí, cuénteme. El líquido intracelular es parte del citoplasma, es la parte literalmente líquida. No se olvide que el citoplasma es un coloide, ¿ya? Y entonces toda la parte interna líquida es lo que se define como LIC, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una duda respecto a las proteínas de la membrana. Ya. ¿Puede ¿Cuál? poner la foto del PowerPoint, por favor? Sí. Ya, ¿cuál Porque es tu por duda? lo que yo había aprendido en la media, o sea, lo que me enseñaron a mí era de que las proteínas integrales eran aquellas que pasaban por ambos lados de la bicapa. No, Entonces, ¿eso estaría no, erróneo? eso es erróneo. Existe, sale más claro con el nombre acá, mira, fíjate a la izquierda abajo, proteína integral parcialmente embebida. Entonces, en las proteínas integrales o intrínsecas hay dos tipos. Las que atraviesan la membrana, vámonos arriba, ahora a la derecha, dice, ve, proteína integral transmembrana. Entonces, esa es la diferencia. Hay proteínas integrales que son parcialmente embebidas, lo que significa que no atraviesan la membrana, y las hay que sí la atraviesan. Y solo las que la atraviesan son las que se denominan transmembrana. Esa es la manera de diferenciarla de la otra. Y son ese tipo de proteínas las que constituyen las estructuras como canales iónicos, receptores de neurotransmisores, receptores hormonales, siempre son proteínas transmembrana. Eso. Ah, ok, muchas gracias, profe. Muy bien. ¿Alguna Profe, y pregunta más? las Sí. parcialmente embebidas, o sea, las transmembranas actúan como canales, pero las parcialmente embebidas, ¿cómo que actuarían? No, las parcialmente embebidas pueden estar asociadas a funciones eh, como por ejemplo, pucha, lo que pasa es que se me echó a perder a ver, no sé si estaba acá. Sí, aquí está. ¿No es cierto? Pueden algunas proteínas, no sale literal, ¿eh? No sale literal. Ah, pero perdón, no estoy compartiendo la pantalla. ¿Ya? Pero rescatemos de acá la idea, mira, rescatemos de esta la idea. ¿Ya? Hay proteínas que pueden estar involucradas en las rutas de transmisión interna, ¿ya? En este caso no es así porque no está metida en la membrana, pero puede que sí esté metida en la membrana alguna. Ya esa es la idea. Déjame que lo ubique, ¿ya? Entonces, son proteínas que están asociadas a procesos internos que pueden trabajar en estos mecanismos que llamábamos de segundo mensajero. Acuérdense que estudiamos que el calcio es el segundo mensajero, ¿ya? Y entonces, en ese tipo de funciones, porque hay varias, lo que pasa, saben, es que a nivel de pregrado eso no se ve a nivel de posgrado, ya el tema de los segundos mensajeros. Y hay varias maneras, ¿ya? Y varias proteínas que están incluidas en esos procesos. Entonces, muchas de esas proteínas, punto uno, evidentemente que directamente están contribuyendo a una función estructural. Y punto dos, pueden estar asociados a estos mecanismos como, por ejemplo, lo de la segunda mensajería. Eso es lo que te podría responder ahora. Ok, profe, gracias. Bien. ¿Algo más?
¿Alguna otra preguntación? Escúchame. Acá está, este es el que me está haciendo. Es el que me está haciendo mala pata. Bueno, si no hay más preguntas, entonces, caballeros, un gusto de verlos. Damas y caballeros, perdón. Y estamos en contacto. Cualquier duda de lo que sea, ya saben cuáles son los canales para que nos comuniquemos. ¿Ya? Cuídense y nos vemos entonces el martes. ¿Ya? Estén atentos porque les voy a subir el video. ¿Sí? Dígame. También pueden tener unidad de lípidos. Sí, también pueden tener unidad de lípidos. Vamos, cuando la veamos en la otra clase, la imagen, ahí vamos a repetir y vamos a poder verlo. ¿Mm? Puede ser a proteína o puede ser a lípidos, sí. Exactamente. Muy bien. Chao, chao, entonces. Nos vemos. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Que estén bien. No, profe. Cuídense. Chao.